Hola a todos los que me acompañan en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. En esta ocasión les comparto esta experiencia extraña y con muchas interrogantes. La he titulado Un brujo particular. Comencemos. Una amiga que añoraba ser psiquiatra cuando fuera a la universidad, con frecuencia manifestaba esta aspiración, a lo que el grupo de adolescentes le respondían: "Y lo lograrás". En una ocasión, cuando mi hermana y yo fuimos a buscarla en el recreo, al salón donde recibía sus clases para ir a comer las tres, nos encontramos con tres señoras de mediana edad, un poco obesas. Vestían de negro y se tapaban sus cabezas con pañuelos negros. Se acercaron a nosotras y nos preguntaron si conocíamos a la estudiante Raquel, que tenía como apodo Cholita, que era muy guapa y que el padre de ella tenía ojos verdes. Nosotras, extrañadas y asustadas por las preguntas, le contestamos que no la conocíamos. Las tres señoras de repente rieron al mismo tiempo y sus carcajadas sonaban escalofriantes. Salimos de allí corriendo, compartiendo la experiencia con algunos educadores y nuestras familias. Raquel quedó impresionada y su núcleo familiar cuando le contamos lo sucedido. Bien, a cabo de 2 meses se celebraron las fiestas patronales en mi pueblo. Fui a uno de los bailes con mi hermana y allí nos encontramos con Cholita. Al cabo de un rato se acercó un amigo a saludarnos y que siempre expresaba mucho respeto y admiración hacia mi hermana y mi persona. Pero en el pueblo, muchas personas le temían porque se comentaba que él practicaba magia negra y detrás de presentar una imagen de un hombre muy guapo e inteligente se escondía un hombre que practicaba la magia negra, maltrataba a su esposa, y tenía una conducta muy lejana a lo que Cristo desea. Al acercarse a saludarnos, nos preguntó quién era la belleza que nos acompañaba. Se la presentamos, y le advertimos tuviera mucho cuidado, ya que él era un hombre casado, respondiendo él con una carcajada y agregando que eso no impedía que expresara con respeto su admiración hacia una dama. Seguidamente nos sacó a bailar una cumbia suelta a las 3, y posteriormente, bailó toda la noche con mi amiga Cholita, ante el enojo de mi hermana y mío, que le recordamos que él estaba casado, que tenía fama de practicar brujería y ser mala persona. Finalmente, mi hermana y yo, después de bailar bastante, nos retiramos a nuestro hogar. Sorpresivamente, la madre de Cholita nos informó que Cholita no regresó a dormir a casa y que era la primera vez que ello ocurría. Sorpresivamente, en horas de la mañana, la madre de Cholita, desesperada, nos preguntó por ella, ya que no había regresado a dormir. La acompañamos en la búsqueda y no obtuvimos buenos resultados. Algunas personas entrevistadas aseguraban que la última vez la vieron acompañada de Juan, y que iban agarrados de las manos. Dimos aviso a la policía e informaron a los 2 días que tampoco se sabía del paradero del señor Juan. Cuando habían pasado 18 días, apareció Raquel en la casa de sus padres. Ella estaba sucia, triste, con una expresión de susto en su rostro y hablaba sin parar. Rápidamente esta información se conoció por el pueblo, y se sumó que en el techo de su casa se escuchaban ruidos extraños. Se observaba que ella escupía mucho y dejaba un rastro de saliva oxidada. Se formó muchas interpretaciones por lo sucedido, y mi madre, con una actitud incrédula, decidió vestirse con una camisa blanca y una falda negra, e ir a casa de Cholita para darle soporte emocional a su familia. Es cuando regresó a casa. Estaba nerviosa por los ruidos que se escuchaban en el techo y el aspecto de Cholita, que se veía muy desmejorada. Cuenta mi madre que Cholita, al llegar, ella se le abalanzó encima y la agarró por los brazos. Mi madre trató de consolarla, pero estaba realmente impactada. A ello se sumó
que las mangas de la camisa donde Cholita agarró a mi madre, se observaron marcas de dedos oxidados. Ante estos hechos mi hermana y yo nos dirigimos a buscar al sacerdote, para narrar lo sucedido, y solicitarle la bendición para esa familia. Él nos respondió que ese caso era muy difícil, y que tomaría medidas posteriores. Al cabo de los meses Cholita formó una familia con Juan, tuvieron 8 hijos, ella fue hospitalizada en un hospital de salud mental, y el equipo interdisciplinario que la atendía les recomendaba a sus padres que lucharan para que esa unión conyugal no continuara, porque esa relación afectaba enormemente la estabilidad emocional de ella, igual que como lo había realizado Juan con su primera esposa, de quien se había separado. Hace aproximadamente 10 años, Cholita y Juan se separaron, y ella mejoró su salud mental. Pero años después, él, su primera esposa, y Cholita murieron. En la actualidad, ninguno de los hijos presenta problemas de enfermedades de los nervios, y todo el que trató a esta familia le quedan muchas interrogantes. Gracias por acompañarme, regálame un me gusta, y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos en Vivencias Asombrosas. Gracias, y hasta el próximo video.